A través de lo que ha venido pasando en Colombia, me he dado cuenta que las personas no entienden, digamos, como ese primer paso que uno debe dar. Realmente es el entendimiento de la moneda con la que uno opera. Y lo segundo es, yo prefiero estar en estos momentos en monedas emergentes. ¿Por qué? Porque tienen una fortaleza relativa frente al dólar. Pero si yo voy a invertir en el mercado, por ejemplo, gringo, yo tengo que tener presente. Muchos se han quejado de que la bolsa colombiana no ha subido. Si yo lo miro de cuánto lo traje, yo me siento rico. Y este es, digamos, como mi sistema en la forma en como yo, Giovanni Conde, mide la temperatura del mercado. Aquí tengo las empresas más grandes del Standard Poor's 500 medidas por su... Obviamente aparece casi de última, de penúltima, Nvidia, ya les voy a explicar por qué. Bienvenidos a un nuevo video y bueno, yo sé que ustedes ha pasado ya mitad de año del 2026 y bueno, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Tenemos muchos incidentes, eclipse solar, terremotos y la verdad pues hay mucha incertidumbre de lo que puede suceder y por eso hoy tenemos un invitado especial, hoy desde USA, ¿no? ¿Puedo decir que estás viviendo allá? Sí, sí, sí. Ha Sí, sin ningún cambiado, problema, sí, claro. sí, ha cambiado y fuera de micrófono veníamos hablando de que venimos recién de hacer ejercicio ambos. Bueno, no es que además de ser analistas, somos asesores deportivos ni nada de esas cosas, pero bueno, hagan deporte, señores, por favor. Bueno, bienvenido, Giovanni, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Vale, muchas gracias. Buenos días y buenos días a todos, a la audiencia que nos ve en estos momentos o que nos vaya a ver en algún futuro. Muchas gracias por la invitación. Yo muy contento de estar acá nuevamente con ustedes. Y sí, estamos atravesando una coyuntura bastante especial, no solamente en el país, sino pues prácticamente a nivel global se está Sí. reacomodando la tierra. Entonces, nada, vamos a mirar acá un poco de mercados, vamos a mirar un poco de perspectivas, qué pasó antes, cómo va ahorita el mercado, bueno, es lo que podamos cubrir. Y muchas gracias por la invitación nuevamente. Y sí, como dice ahí en la parte abajo, no es recomendación ni asesoría, es solo opinión tanto de Giovanni como la mía, personales, así que pues tómelo como con cucharita, ¿cierto? Y bueno, y si Sí, quieres así es. debatir, pelear y que no estoy de acuerdo, lo que sea, también está muy bien, ¿sí? Escríbenos abajo si quieres opinar sobre ello, pero pues es de cada uno, ¿no? Ya cada quien decide qué hacer pues con su dinero, ¿no? Muy bien, vamos entonces, Giovanni, voy a poner la presentación. ¿Te parece si decimos que si no han Ah, sí, visto el claro. video de inicio del año, donde justamente hablábamos de la perspectiva, podríamos como por ahí comenzar un poco qué es lo que habíamos dicho? Y bueno, esta sería la parte, bueno, ya pasó esto primer semestre y ahora qué se viene, ¿no? Ahora sí te dejo hablar. No, sí, es verdad, ya es muy pertinente lo que dices porque de hecho pues yo miré lógicamente el video anterior para mirar qué era lo que las burradas que uno dijo pues en el pasado. Sí. Entonces, realmente lo miré y es muy chévere porque pues hay cosas que se han dado, hay cosas que no se han dado y lo mismo, ¿no? O sea, uno no es que trate de predecir, sino que uno trata como de estimarse. Entonces, digamos que mirar un poquitico más allá, pero ponerse esa camiseta es muy difícil, eso uno realmente uno no debería como tratar de adivinar, uno siempre, yo siempre, digamos que yo aprendí que uno en los mercados generalmente lo mejor es siempre reaccionar. Y realmente esta presentación está conectada precisamente con ese video. Entonces sí, chévere que vayan y lo vean. Porque precisamente acá yo traigo ese gráfico nuevamente porque también me he dado cuenta que las personas cuando invierten, generalmente uno como que, uno dice, sí, yo quiero entrar al mercado, yo quiero ganar dinero, yo quiero, ¿por dónde comienzo? Entonces yo, a través de lo que ha venido pasando en Colombia, sí, directamente hablando ya de mercados, me he dado cuenta que las personas no entienden, digamos, como ese primer paso que uno debe dar. Entonces, realmente el primer paso que uno debería entender realmente es el entendimiento de la divisa. Entonces, el entendimiento realmente de la moneda con la que uno opera, ¿bien? Entonces, hay que tener presente, hay que saber medir muy bien esa situación. ¿Por qué? Porque básicamente la gran mayoría de personas por su familiaridad, siempre van a entender sus inversiones desde la moneda donde viven, ¿sí? Mm, Independientemente de donde te vean, te escuchen y lleno. Entonces, por ejemplo, para hacer el ejercicio fácil, entonces pues estamos actualmente acá en Colombia, las personas solamente pensamos en pesos colombianos, la gran mayoría. Y a mi juicio, eso es un error. Es un error, ¿por qué? Porque muchas veces la persona les dicen, hey, yo estoy en el mercado gringo y en el mercado gringo estoy, por decir algo, una cifra, estoy un más 10%, ¿sí? Y en el mercado colombiano estoy apenas un más 8%. ujú. Entonces yo digo, ahí hay un error. Hay un Sí. error, ¿por qué? Porque no están viendo
solamente la visión de que en Estados Unidos están valorizados, ¿sí? Supuestamente sobre el mercado, por ejemplo, colombiano o incluso cualquier otro mercado, simplemente es para el ejemplo. Entonces, realmente lo más importante allí también es, primero siempre es entender la tasa de cambio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo entiendo esos efectos cambiarios, ya puedo analizar un poco más la situación. Entonces, para hacer el ejercicio sencillo, si una persona se va a Estados Unidos, lo primero que hace es convertir todos los servicios o productos que va a comprar a pesos. Entonces, antes, cuando por ejemplo el dólar estaba por qué sé yo, por 5.000 pesos, entonces iban a comprar un servicio de $20, por decir algo, entonces lo primero que hacían era 5 por 2, 10, me costó 100.000, ¿bien? Y hoy, que el dólar está cerca a 3.000 para hacer el ejercicio fácil, ¿sí? Entonces 3 por 2, 6, entonces me cuesta 60.000. Entonces, eso es lo que uno realmente debe hacer. Entonces, cuando uno dice, y eso es lo que digamos que a mí me ha costado y he notado que a las personas realmente les ha costado entender esa situación. Entonces uno debe entender realmente en qué moneda está operando. Entonces, ¿cómo mide su patrimonio? Lo estás midiendo en pesos, lo estás midiendo en dólares y entonces siempre hay una divisa de referencia mundial. Y esto pues será hasta el final al menos de nuestros tiempos, de nuestra Ujú, vida, ¿no? Entonces, de nuestro ciclo de vida. Si el dólar va a seguir siendo la divisa de referencia mundial, ujú, entonces, esto es supremamente importante que las personas entiendan en qué moneda están operando y no solamente para operar, porque es que, por ejemplo, actualmente es lo mismo. Entonces, el extranjero si quiere venir a Colombia ya dice, uy, miércoles, es que allá en Colombia, entre comillas, las cosas están más caras, ¿no? Para nosotros los colombianos siguen igual de precios y lo que ujú, pasa es que la persona cuando va a venir acá a Colombia a hacer turismo, pues simplemente al convertirlo, pues obviamente hoy le está saliendo más caro. Entonces, eso es supremamente importante porque funciona exactamente igual para el mercado. Entonces, ya haciendo ese paréntesis, ¿sí? Entonces vamos a mirar precisamente nuevamente el DXY. El DXY es muy importante, que pena, yo tengo la cámara aquí y acá porque tengo la pantalla un poco más grande, ¿sí? Entonces yo lo veo allí. Entonces, ahí ese es un gráfico, como lo decía la vez pasada, es un gráfico de muchos años del DXY, si ustedes se pueden, yo cuando analizo así hablo de temas de décadas, como se pueden dar cuenta en ujú, la parte inferior, donde está básicamente los años, ahí se pueden dar los años, ¿sí? Entonces, lo que yo les explicaba la vez pasada es que en blanco, básicamente lo que yo trato es de trasladar a la actualidad, ¿sí? El movimiento que uno más o menos cree que puede llegar a pasar con el DXY. ¿Qué es el ujú. DXY? Pues básicamente una canasta. Entonces, vayan y mírense el video que pues ahí más o menos lo trato de explicar o simplemente pues buscan allá, lo googlean y empiezan a entender qué es el DXY. Sí. Bien, entonces lo que yo trato de trasladar ahí precisamente en blanco es a la actualidad, es lo que podría llegar a pasar. Y eso Ujú, es bastante pertinente, ¿por qué? Porque pues cuando lo hablábamos, hay esa desviación que sería lo último, que no se alcanza a ver bien ahí, pero esa gotica, que es la parte de las velas japonesas que están ahí en rojo y en verde, que se alcanza a desviar, ¿sí? ujú. Básicamente fue lo que pasó en esa época para esa reunión, Jenú, y es bastante curioso porque es que nosotros cuando nos reunimos, posteriormente se vino la guerra de Estados Unidos Sí. y con Irán por el tema petrolero. Entonces uno dice, fíjate que hacer estimaciones, pues es básicamente, yo siempre he pensado, digamos que no estimaciones, como tratar de adivinar. Básicamente es una bobada, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ¿quién se iba a imaginar, sí, que de repente Trump de una u otra forma iba a interferir allí con el tema del petróleo allá en Irán? Entonces, pues lógicamente eso cambia esas perspectivas. Entonces uno generalmente trabaja con la información disponible en ese momento. Pero fíjense que precisamente como es un tema de tan largo plazo, pues prácticamente allí esa desviación, ¿sí? No se ve, entonces se alcanza a subir un poquitico, pero uno Ujú, vuelve nuevamente a corregir. Entonces, para visualizarlo un poco mejor, continuando con el cuento, entonces aquí yo les traigo lo que es el comportamiento de las principales monedas a nivel global. No ujú. las traigo absolutamente todas porque colocarlas en un cuadro es supremamente difícil, ¿sí? Entonces, Sí. aquí en este cuadro ustedes se pueden dar cuenta en la parte derecha del gráfico que ahí están organizadas por el comportamiento de los últimos 5 años, ¿de acuerdo? De los últimos 5 años. En el video pasado también hablábamos precisamente de eso, hablábamos de en qué monedas, o sea, hay momentos en los que uno prefiere estar en alguna moneda que en otros, ¿sí? Entonces yo en Ujú, esos momentos les decía, y de hecho allá en Genuk lo que hablábamos, por ejemplo, en Shift de 2025, si mal no estoy, ¿sí? Fue precisamente esta situación, es decir, yo por el momento, yo prefiero no estar en el dólar. ¿Por qué? Porque yo entiendo que es la moneda de referencia mundial, ¿sí? ujú, Pero eso no quiere decir que sea eternamente fuerte, ¿sí? Y ujú, lo mismo las monedas eternamente, las demás, que no son ujú. dólares, que sean eternamente débiles, ¿de acuerdo? No voy a entrar acá en discusiones teóricas de estamos perdiendo poder adquisitivo, el tema de la inflación, no.
Vamos a mirar acá el tema de mercados, ¿bien? Sí, Entonces, hay momentos en el que el dólar está más fuerte y hay momentos en el que el dólar está, o al menos relativamente, más débil. Y eso es lo que vamos a demostrar acá. Bien, ok. entonces fíjense que ahí está organizado, ¿sí? Por el comportamiento de los últimos 5 años y la que lidera y la primera es el peso colombiano. El peso colombiano está extremadamente fuerte y por eso el ejercicio que hacíamos al comienzo de convertir eso si yo voy a comprar algo en Estados Unidos o el americano se viene a Colombia a comprar algo acá. Sí, Al americano, pues obviamente pues el poder adquisitivo es distinto, yo solo sé, sí. pero básicamente hagan el mismo ejercicio. Para el americano actualmente le está saliendo más caro comprar en Colombia, ¿bien? Entonces, esa es la parte importante. Entonces, y fíjense que allá abajito aparece el dólar index, que es básicamente el dólar, este índice, básicamente Ujú, es como medir el comportamiento del dólar frente a las demás monedas. Y ahí ujú, aparece con un 7,69. Entonces, realmente este 7,69, como es la referencia, ujú, realmente es como si estuviera ahí prácticamente de sexto, por debajo del dólar israelí. ¿Por qué? Porque básicamente esa es la referencia, ¿sí? Entonces, esto es un tema un poco complejo de explicar, ¿sí? Porque uno debe medir las cosas en términos relativos en mercados. sí. Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, ahí las monedas, ustedes se dan cuenta en la columna izquierda que dice USD COP, o sea, aparece todo primero la referencia del USD, ¿sí? El dólar, entonces, y después la moneda del país. Entonces, uno pone eso en términos relativos. Entonces, Ujú, digamos que eso es un numerador y un denominador. El ujú, numerador es el dólar y el ujú, denominador es la moneda de ese mm, país. Entonces es medir la fortaleza o debilidad relativa de la moneda que está en el denominador frente a la que está en el numerador. Entonces, cuando está ese valor negativo, porque está el numerador de inicial, ¿sí? Es porque la moneda de ese país tiene una fortaleza relativa superior ujú, a la de la moneda de referencia, en ese momento el DXY. Entonces, por eso el dólar como tal estaría ahí. Entonces, realmente el dólar, ustedes se podrían dar cuenta, uno diría, hey, pero el dólar pues no está mal. Entonces, por eso se hace esa transición. En el video también explicábamos precisamente que eso es un movimiento lento, paulatino. Entonces, fíjense, me devuelvo ahí un poco al gráfico, ujú, el dólar durante la última década y media prácticamente comenzó a subir. ¿Y qué espera uno? Que comience a bajar, pero esos lentos, paulatinos, amigos y amigas, son los inmediatos. Entonces, ¿qué pasa? Miremos ahora el siguiente gráfico. Acá ya está organizado por el comportamiento del último año. Y fíjense que ahí, sí, en los últimos 5 años que me acabo de volver, sí, dice 18,15%, ¿de acuerdo? Entonces, ujú, ese 18,15%, y fíjense lo que acaba de pasar en el último año, ¿sí? Realmente es del 22,5%. Sigue liderando allá el peso colombiano, fortaleza relativa del peso colombiano. Entonces, y miren que acá ya no aparece el DXY aparece con 1,93 para que no ujú, me, acá está, nuevamente lo vuelvo a colocar, aquí ya sí. está en 1,93, ¿de acuerdo? Es Ujú, como si fuera un menos 1,93 y lo ubicaría por debajo de la corona, por debajo más o menos de la, no, sobre la corona más o menos, ¿bien? ujú, Entonces, fíjense que el dólar comienza a perder fortaleza, pero vamos a revisar si esto es cierto, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a mirar qué ha pasado en el year to date, es decir, lo que ha pasado actualmente en 2026, y ahí precisamente está organizado. Entonces, cuando ustedes comienzan a ver eso, fíjense quién sigue liderando, el peso colombiano. Y ojo ujú, que voy a devolverme un momentico para que ustedes se den cuenta en lo que aparece ahí, que era lo que hablábamos en el video. Está el sol peruano, el peso mexicano ahí de tercero, ahí de repente también aparece un poco más abajo el real brasilero. Fíjense que comienzan a ver esas transiciones. Les recomiendo que de pronto le tomen ese pantallazo para que comiencen a mirar, por ejemplo, cómo se comportan las monedas de la región, que era lo que hablábamos. Entonces, yo prefiero estar en estos momentos y durante algunos añitos más, ¿sí? En monedas emergentes. ¿Por qué? Porque tienen una fortaleza relativa frente al dólar. Yo no quiero en estos momentos dólares, pero si yo voy a invertir en el mercado, por ejemplo, gringo, yo tengo que tener presente el efecto cambiario, porque si yo voy e invierto afuera, pues simplemente y se fortalece mi moneda, pues no solamente tengo que estimar la valoración del activo que invierto allá en Estados Unidos, sino también la fortaleza o debilidad de mi moneda. Entonces, eso es muy importante. Ahora, miren acá en esta parte del year to date. Fíjense que nuevamente el dólar index hay menos 1,42 para rankearlo como debería ser, estaría un poco más arriba, ¿sí? Más o menos a mitad de tabla hacia arriba, ¿sí? O en la mitad de tabla más o menos, ¿sí? Y nuevamente ahí el dólar en el year to date. Fíjense ahí esa parte importante de Colombia. ¿Por qué? Porque es básicamente como si Colombia no hubiera pasado nada, ¿sí? Es decir, en los últimos 5 años, el 18,15, en el último año 22,5 y en este año 16,75. Entonces uno dice,
¿qué fue lo que pasó en el último año? ¿Sí? Entonces, esto es bastante curioso. ¿Por qué? Porque realmente el peso colombiano se desvió demasiado. Hubo un efecto, sí, hubo un impacto político que nos desvió, ¿sí? Entonces, hubo una desviación. Pero miren lo que aparece también ahí abajito, pues aparece pues monedas que no son de la región, pero sí que sí comienzan por allí también a brillar. De repente en el quinto y en el sexto puesto el peso mexicano y el Sí. real brasileño, ¿sí? Ahora miremos el de los últimos 3 meses y exactamente igual. Entonces, fíjense que el de los últimos 3 meses prácticamente es la misma fortaleza del peso colombiano con respecto al year to date. ¿Qué pasó en los últimos 3 meses? Pues básicamente hubo un giro político, que era lo que hablábamos precisamente en ese video. Entonces, un giro político, un tema político, realmente esto es un choque macro, ¿de acuerdo? Ujú, Entonces, sobre todo cuando hay cambio de políticas estrictas, porque hay presidentes que son más pro mercado que otros y hay presidentes que son menos pro mercado que otros. Entonces, eso se tiene que aprender a separar. Y fíjense que ahí el dólar index, si yo me voy prácticamente en los últimos 3 meses, en el year to date y en el último año, digamos que ahí ha estado. Entonces, es ujú, como si no hubiera nada. Entonces, a eso me refiero yo con el tema de la volatilidad. Entonces, eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque si yo me voy a invertir en Estados Unidos, digamos que el americano no lo está viendo así, él sigue ganando en dólares y él sigue invirtiendo y él sigue ujú, ganando en dólares, entonces pues él no siente ese efecto. Entonces, pero nosotros si vamos a invertir en Estados Unidos sí tenemos que tener presente el efecto cambiar. Y fíjense qué es lo que pasó en el último mes. Entonces, en el último mes sigue liderando precisamente, digo, no, ya no lidera, pero estamos en el segundo lugar, porque en el último mes pues se vino la intervención del Banco de la República, se vino este cuento de la compra de dólares del Banco de la República. Esto no para intervenir, insisto, el peso colombiano, sino porque el Banco de la República de Colombia considera que es un buen momento para empezar a acumular dólares. ujú, Pero ellos, digamos, como no tienen esa fuerza contra una tendencia, ¿sí? Ellos no están combatiendo una tendencia, ¿no? Sino que es momento de acumular reservas. Y fíjense donde aparece ya el dólar index, menos 1.27. ¿De acuerdo? ujú. Entonces, realmente ese menos 1.27 debería estar muchos más abajo. Es decir, acuérdense de la conversión, ¿sí? Entonces, esto realmente es un más 0.21, que pena yo señalo ahí como si estuviera ahí, pero si ustedes siguen la línea, ¿sí? Ahí Sí. aparece un 0.71%, ¿sí? En el de los 3 meses, ¿sí? Entonces, ese es como si fuera un menos 0.71 y el del menos 1.27 es como si fuera un más, ¿sí? Es decir, Ujú, la debilidad del dólar se comienza a reflejar, por ejemplo, en el último mes, pero obviamente puede comenzar a subir. Hay volatilidad, pero en ujú, el largo plazo, fíjense que realmente hay una transición y eso era lo que hablábamos la vez pasada. Esto es supremamente lento, esto no es que se da de acá a mañana y ustedes, por ejemplo, vieron este video hoy y ya se les olvidó el próximo mes, porque ujú. desafortunadamente en bolsa, sí, o sea, prácticamente una semana es como si fuera una década. Uno dice, uy, Sí. yo vi esto y a mí ya se me olvidó, ¿cierto? Yo no. Pero no, fíjense que ahí ya comienza a perder realmente debilidad el dólar. Entonces, pero Ujú, ahí se ha mantenido estable. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras el dólar, digamos, se ha mantenido estable durante el último periodo, ¿cierto? Durante el último año, para irnos un poquitico de más tiempo, ¿sí? Hay monedas que lo han hecho un poco mejor, ¿sí? sí. Entonces, esta parte es supremamente importante, me voy a adelantar. Así ahí aparece la de la última semana. Dice que ahí ya Ujú. no aparece el peso colombiano liderando por el tema del Banco de la Interés. República, Ujú, pero nos estamos comportando de la mano, es como si nos hubiera cogido el DXY de la mano, camine y el peso, miren, ahí está. El peso está menos 0.32 y acuérdense, el dólar está ahí ujú, realmente un más 0.31, es decir, estamos prácticamente funcionando como está funcionando el dólar, es decir, ni siquiera el tema del Banco de la República ha hecho mella en el dólar. Entonces, esto es supremamente clave y esa parte yo la quería compartir en esta oportunidad con ustedes para que ustedes tuvieran como presente este tema, o sea, cuando el dólar entenderlo a nivel global, no voy a explicar lo que expliqué ya la vez pasada, es muy ujú, importante que vayan y lo vean. Qué pena que insista, pero porque pues uno muchas veces va a redundar sobre cosas que realmente no tienen sentido, entonces muy importante que entiendan el tema de la moneda. Yo traje esta diapositiva porque yo sigo machacando ahí el tema del dólar. Vamos que ahí está, incluso con el tema de la elección, ¿sí? O sea, entonces yo ahí explicaba, fíjense que ustedes se dan cuenta ahí en el eje de derecho que está en torno a los 3.678 si mal no estoy. Y esta imagen la habíamos mostrado más o menos en el evento Shift de 2025. Entonces, fíjense que esto es de muchas décadas, esto es una historia del peso colombiano y básicamente es que las monedas, como les digo, hay momentos en el que están más débiles. Fíjense que en la última década y media nosotros estuvimos supremamente débiles, nuestra moneda no valía o sea, pasa de 1.800 a 5.200, ¿sí? Pues obviamente uno dice, hey,
Eso no vale absolutamente nada la pena, o sea, yo no voy a comprar pesos. Y esa transformación de la mente uno tiene que sacarse, es porque hay momentos, como les digo, en los que uno sí debe estar en una moneda y en otros en los que no. Entonces, fíjense lo que pasa allí precisamente para la época de la presidencia de Álvaro Uribe uno y 2. El peso colombiano, ¿sí? Comienza a tener una fortaleza relativa frente al dólar. Y actualmente estamos atravesando esta situación. ¿Por qué traigo yo este gráfico? Porque eso lo hablábamos hablado en Shift. Y lo traigo nuevamente precisamente por la fecha. Esto lo puse el 31 de mayo, que fue básicamente después de la primera vuelta presidencial. Y lógicamente ese impacto se va a ver. Y yo ahí prácticamente lo que colocábamos hacia en Shift. El dólar en Colombia básicamente lo vamos a poder comprar 2.900, incluso a los 2.800, y se ha acelerado tanto que pues ya estamos por los lados de 3.100, ya he estado muy cerca de los 3.100 pesos. Entonces, claro, a eso era lo que me refería. Fíjense que esto es del 31 de mayo y si yo hubiera sacado plata para invertir en Estados Unidos, yo no estoy satanizando la inversión en ninguna región, ni favoreciendo la de otra región. A lo que hoy es que es muy importante tener el efecto cambiario, porque una persona no solamente tiene que tener presente que cuando envió o fondió su cuenta de inversión, o sea, de trading, la fondió, por ejemplo, el 31 de mayo a 3.600 pesos. Entonces, hagan la misma multiplicación. Entonces, que uno, cuando uno va a comprar un servicio en Estados Unidos, entonces en esos momentos compraron ese servicio a 3.670 pesos. Hoy pueden comprar ese mismo servicio a 3.140 pesos, 3.130 pesos. Y eso es lo que básicamente es lo que yo estaba comenzando. Entonces, por eso es que yo prefiero en estos momentos tener monedas fuertes. Por ejemplo, si yo quiero fondear mi broker de Estados Unidos, pues fabuloso porque lo estoy haciendo con una moneda fuerte actualmente. Y acá está ya, digamos, como, ahí ya hago como un zoom, sí, hago como un zoom de cómo va. Entonces, fíjense que actualmente sí miren 3.141 pesos, ahí está, 3.141 pesos. Se ha acelerado esto, digamos que el peso colombiano, la aceleración de la apreciación del peso colombiano, yo creo que nadie, absolutamente nadie, eso lo tenía en su mente. Para mí Sí. esto es casi tan ridícula la apreciación del peso, porque es que la fortaleza del peso es como si uno también, como si nos hubiéramos separado del mundo y Mm, nosotros hacemos parte, o sea, nosotros no somos la última Coca-Cola del desierto, para resumir, ¿sí? mm, Colombia es un país como cualquier otro ujú. y no podemos sobreestimar eso. Entonces uno dice, tampoco como para exagerar con ese tema, pero bueno, ahí el mercado realmente nos está favoreciendo con esa apreciación del peso, ¿bien? Entonces, esa parte con el tema del dólar. No sé si hay algún temita allí con el dólar, ¿bien? O continuamos. Sí, no, eso estuvo muy bueno. De hecho, tan así como cuando empezamos a hablar de que sería bueno invertir antes de Petro, o sea, traer dólares a Colombia, que estaba muy, la conversión estaba buena, digamos, para traerla. Y ahora que está así, yo me siento rico. O sea, yo sé, muchos se han quejado de que la bolsa colombiana no ha Yo subido, no- pero yo digo, pues si Sí, yo lo miro de cuánto lo traje, yo me siento rico. ¿Sí? O sea, es que claro. es así. O yo les digo cuánto, por ejemplo, pues las personas, por ejemplo, eso, siempre lo ven como en el término de acciones. Sí. Hombre, ¿cuánto vale, valía su casa, su apartamento, su carro, Sí, lo que sí, sea, el activo que tengan, ¿sí? A comienzo de años en dólares y cuánto vale hoy? Están viendo, yo por eso siempre digo, ustedes están viendo el vaso medio vacío, pero yo sí, veo la parte del vaso medio lleno. Para mí esto es fabuloso, ¿sí? Porque yo digo miércoles. O sea, es que mi patrimonio se ha valorizado un montón en dólares. Ni siquiera estoy hablando de acciones, de inversión. Mi sí, patrimonio se ha sí, valorizado un montón, sí, se ha apreciado, sí, por el efecto cambiario en dólares. Y esas discusiones como que las tiene uno y dice, y aparece ahí como esa discusión, entonces yo digo, la gente ve el vaso siempre medio lleno. Entonces a las personas no les sirve el dólar a 5.000 y tampoco les sirve a 3.000. 3.000. Entonces uno debe como aprender a mirar el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Uno debe Ujú. entender esas situaciones. Por eso me parece supremamente pertinente lo que dices, es muy clave. Sí, yo hago esa conversión, por ejemplo, con las casas o con las acciones, hago exactamente lo Claro. mismo, porque digamos, si convierto todo mi portafolio en acciones a dólar de hoy, subió un montón, ¿no? O la casa, ¿no? Digamos, en pesos colombianos, 1.000 millones de pesos. Suena muy raro. One, millionaire, ¿no? Billionaire en Sí, Estados Unidos. 1.000 millones de pesos a cuando estaba el dólar a 4.000, a cuando está ahora cerca de 3.000, pues es así es. otra cosa, ¿no? O sea, y eso creo que muchos no lo ven. Bueno, los que reciben pagos en dólares sí lo han sentido, ¿no? Que
pues Claro. reciben Sí, sí, sí. un Y montón de sí. dinero menos. Sí. Además que, pues, yo me echo, y tengo una cantidad de memes con este tema, sino que uno muchas veces por no tocar susceptibilidades no lo hace. Ujú, Pero sí, 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 realmente, incluso el chulito azul, ¿no? El chulito azul, ese aquel, el de la red social del chulito azul, están ujú. recibiendo en dólares. Entonces, es bastante curioso porque obviamente al convertirlo a pesos, sí, obviamente no están recibiendo lo mismo, ¿sí? Entonces, Sí. es bastante curioso. Ujú, Bueno, continuando con el cuento, Yenuk, acá yo, la vez pasada yo, digamos que yo decía, hey, yo voy a haber colocado este tema porque pues hablábamos de ese tema de las perspectivas también del petróleo. Acá precisamente yo traigo el tema del petróleo. Y el tema del petróleo es otro factor importante porque pues, como lo decía en ese video, yo básicamente lo primero que estudio siempre será pues obviamente el dólar, sí, a nivel global. Y ujú, lo segundo es este señor, el petróleo. A mí me parece que ujú, son de esos dos activos que uno debería sí o sí estudiar más allá de cualquier otra cosa. Yo no invierto, por ejemplo, en petróleo, o sea, no, pero sí me interesa cómo es que funciona el tema del petróleo. Fíjense que este es un gráfico que tiene prácticamente, qué sé yo, 80 años, básicamente ujú, 80 años, ¿sí? Y este es pues prácticamente la historia del petróleo. Entonces, fíjense que estructuralmente muchos activos, aunque no parezca estructuralmente, ¿sí? Este es también un activo alcista, ¿sí? Entonces, uno ujú, muchas veces piensa que realmente los activos no suben, pero entonces vamos a devolvernos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué ha pasado con las materias primas? Entonces, hablábamos también de que el oro, eventualmente yo les decía que el oro, y yo miraba los precios que daba allí y yo dije, no voy a volver a dar precios porque eso es totalmente una estupidez. Mi perspectiva, de hecho, yo esto sí lo hablaba con mi esposa y le voy a mandar el video a mi esposa y yo le decía, yo lo que esperaba este año es que el oro este año realmente, o sea, 2026, entraba una transición, porque así funcionan los ciclos, o sea, esto no es línea recta, que entre una transición, ojalá que corrija un poquito. Pero eso no quiere decir que la tendencia del oro se haya acabado. ¿Sí? Entonces, en el anterior ciclo, fue como 9 años subiendo, pues obviamente apenas llevamos vamos como en la mitad. Y eso básicamente, el petróleo, ¿por qué hablo yo del oro? Sí, porque es que el oro es una materia prima supremamente importante, como lo es el petróleo, sí, pero por ejemplo yo estudio más el petróleo que el oro, sí, entonces para mí es más importante el petróleo que el oro. Como les digo, yo no hago trading o sea, obviamente yo invierto en petroleras, tengo que estudiar el petróleo, sí, ujú, pero esto es supremamente importante para entender la parte macro, ¿sí? Es decir, para mirar como más allá de mi nariz. Ahí cuando yo coloco ese gráfico, fíjense que pues ahí está estructural, pero acá en este sí traigo el que es ajustado a la inflación. Fíjense que es básicamente los mismos 80, casi 80 años, ¿sí? Pero ajustado a la inflación. Y fíjense que la línea verde, pues prácticamente, sí, o sea, sí hay una tendencia, pero si ustedes se dan cuenta prácticamente en los últimos 60 años, ustedes, sí, ahí ya vuelve pájaro, en los últimos 60 años no ha hecho nada. Entonces, fíjense, ese disparo que se da allá por allá después del 70, eso que pasó en esa época, allá ustedes van y miran qué fue lo que pasó en el petróleo por allá entre el 70 y en el 80. Pues vayan y estudien, amigos y amigas, esta situación. Yom Kippur, la guerra de Yom ujú, Kippur. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Irán. Sí, o sea, uno dice, pero ¿cómo es esto posible? Pues la historia no se repite, pero rima, ¿sí? Entonces, cuando uno hace estos estudios, uno, digamos que, y acá no voy a entrar yo con teorías conspiranoicas, porque pues, no, sí. no estamos para eso, o sea, a mí esa vaina no me interesa, pero sí me interesa conocer la historia, o sea, entonces, miren ese efecto que tuvo la guerra de Yom Kippur en esa época. Ujú, Obviamente son épocas distintas, en ese entonces pues obviamente requeríamos mucho más petróleo, digamos como en el tema de la industrialización, ese trasfondo, sí, obviamente eso tiene un impacto diferente al que lo tiene ahora, yo eso lo entiendo. Pero fíjense que ajustado a la inflación, el petróleo en los últimos 80 años ahí está, o sea, no ha hecho nada. Y el petróleo también es una materia prima, es decir, el petróleo es el que te aplica inflación. Entonces, las personas dicen, todos los días nos estamos empobreciendo por el tema de la inflación, y es verdad. Pero este ujú, señor, que es el mayor provocador de la inflación, no ujú, sube. De repente, que eso era lo que yo les decía, o sea, el petróleo de repente, en algún momento, y fíjense, en algún momento, pues tiene que llegar, volver a llegar a esos picos como para al menos decir, hey, yo soy el que provoco la inflación y tengo que comenzar a subir un poquitico porque yo soy el que provoco esa inflación. Era básicamente lo que yo trataba de explicar precisamente en ese video. Y de ahí es donde yo conecto precisamente la idea con el DXY. Entonces, el DXY en la última década y media hacia atrás sí se asoció mucho con el petróleo y hay momentos de asociación y hay momentos de desasociación y estamos transitando, es extremadamente lento, ¿sí? Y este señor que de una u otra forma ayuda a medir esa fortaleza o debilidad relativa a las monedas es el que básicamente explica esa situación. Entonces va a explicar, todo el mundo va a comenzar a decir, pero hombre, ¿qué es lo que pasa si realmente el petróleo está subiendo? O sea, el dólar, ¿por qué no sube con la misma fuerza? No, porque ya entró un momento en donde el dólar americano, ya hablando en efecto del dólar ujú, americano,
comienza con una debilidad relativa frente a las demás monedas. Y este señor comienza a ganar fortaleza. De una u otra forma, esa fortaleza ayuda precisamente a todas esas otras monedas. Y precisamente el oro, todas las materias primas son los que ayudan a mantener esa fortaleza relativa de las demás monedas. Entonces, el mundo siempre está en una constante transición, pero es extremadamente lenta, ¿sí? O sea, Ujú, gira tan rápido como gira el planeta alrededor del Sol. Entonces, esto no es supremamente rápido, esto es una transición. Y por eso para mí es muy importante entender esa situación cuando yo invierto en mercados, ¿bien? ujú. Cuando yo invierto en mercados, pues simplemente tengo eso, porque acá yo traigo precisamente ese gráfico. Acá ustedes ven ese poco de líneas, ¿sí? Entonces no las van a entender posiblemente, pero yo voy a tratarlas de explicar. Este gráfico es el comportamiento year to date, es decir, el comportamiento de este año de 2026 de las bolsas más fuertes del mundo en dólares. Entonces, acuérdense lo que yo les decía. Siempre hay un numerador y hay un denominador. Si ustedes se dan cuenta, ya que aparece, por ejemplo, yo voy a diseñar la que está ahí en negro, que es la que resaltó un poco más, ¿sí? Ujú, Está el índice Colcap, que es de Colombia, ¿sí? Sobre el USD, es decir, sobre la tasa de cambio. ¿Para qué? Para ujú. incorporar el efecto de la tasa de cambio, es Sí, decir, del dólar. Es decir, estos son índices en dólares. ¿Y quién lidera ahí? Pues de donde es nuestro amigo Yenuk, el Kospi, Yenuk está súper feliz, porque sí, miren, el Kospi, una maravilla este año, un 65% prácticamente, ¿sí? Con una volatilidad de meme antes. stock, porque eso también hay que decirle, eso es una completa locura. Sí, Eso es una salvajada, si me lo permiten. ¿Por qué? sí, Porque es un índice, no estamos hablando ni sí, siquiera de acciones individuales, es un índice con una volatilidad impresionante. Entonces, fíjense que incluso nosotros estuvimos por unos días, ¿sí? por Ganándole al encima, sí, Kospi ¿sí? Y al segundo, que es la bolsa de Taiwán. El segundo, que es ahí que aparece con un 53, la sí, empresa, o sea, índices por excelencia de inteligencia artificial, ¿sí? sí. Y nosotros, ¿qué tenemos de inteligencia artificial? Nada, nosotros no tenemos nada, no tenemos ni idea de cómo funciona ni siquiera la inteligencia artificial. Entonces, fíjense que esto es supremamente importante porque ¿cuál es la tercera mejor bolsa del mundo actualmente? El Colcap, ¿sí? Colombiano, sí, 42.30, ¿sí? En dólares. Y eso lo hablábamos en el video. Para mí esto es una maravilla porque fíjense, cuando nosotros hablábamos que era precisamente por allá en febrero, mediados de febrero, ujú, sí, con esa corrección, sí, claro, comienzan a caer en mi cabeza y no, o sea, tirémonos a un pozo porque esto nos fuimos al carajo, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros tuvimos muy mal. Y en efecto, miren cuándo comienza a haber esa transición. En efecto, prácticamente eso no fue sino que se eligiera pues el presidente actual y comienza a repuntar. Entonces uno también tenía que hacer ese estudio, mirar a ver qué probabilidades había de un giro de políticas pro mercado. ¿Te puedo molestar con una pregunta que yo creo que todo Claro el que mundo sí, se está haciendo, Giovanni? ¿Sí? claro que sí. Imagínate que recuerda que en enero, bueno, inicios de febrero, inclusive Colcap hizo como un máximo muy importante, ¿no? Y todo el mundo estábamos como muy felices. Y algunos también hablaban de que había que vender porque pues iba a caer y todo eso, ¿no? Pues por el tema electoral y todo esto. Coincidió también con el tema de la caída de las materias, de los metales preciosos, creo. Y yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué hubiera pasado si alguien que en enero finales o febrero hubiera vendido sus posiciones, su inversión en Colombia? Estoy hablando de inversores y no traders, ¿no? Yo no me acuerdo cómo estaba el dólar en ese entonces, en este momento así Sí. exactamente, pero digamos, lo vende y lo está volviendo a comprar ahora, ¿no? Digamos, no alcanzo porque, digamos, excepto algunas personas que conocemos, hubiera dicho, no, yo compré en mayo, porque siempre sale alguien diciendo yo vendí en enero y compré en mayo, ¿no? Pero, Claro. digamos, ahora mismo está volviendo a entrar, ¿no? ¿Cómo Claro, sería? digamos que, por ejemplo, la persona que vendió en ese entonces ahí, si ustedes siguen la línea negra, que pues la Ujú, resalté un poquitico allá más gruesa, ¿sí? sí, Entonces, si ustedes se dan cuenta, si uno, digamos, en esa época, las personas decían más o menos lo mismo. Entonces decían, por ejemplo, te voy a comentar algunos casitos así, es muy importante eso, y es muy pertinente porque las personas me decían, hey, ¿qué hago? ¿Sí? Entonces, y después comenzó esa transición y decían, yo debía haber vendido en febrero, ¿sí? mm, Entonces es lo mismo, ¿no? Entonces, pues yo debía haber sabido que Trump iba a atacar Irán, yo debía haber sabido que el lunes iba a pasar un terremoto, ¿sí? sí, Entonces, ustedes no saben nada, ¿sí? Entonces, comenzamos por ahí, o sea, y qué pena, qué pena, yo a rato soy muy, muy, muy crudo con eso.
Entonces, qué pena decirlo de esa forma, sí, pero es que uno no sabe qué va a pasar en el futuro. Si yo supiera qué va a pasar en el Sí, futuro, pues yo me compro el número del baloto. Eso sería realmente lo que yo hago. ¿Listo? sí. Entonces, partamos de que nosotros no sabemos qué va a pasar Ujú, en los siguientes 5 minutos, ¿sí? sí. Entonces, como yo no sé qué es lo que va a pasar, Ujú, siento lo que yo trato de hacer es un estudio. Pues, en efecto, digamos, por ejemplo, si yo compro hoy, pues obviamente estoy comprando sobre precios, ¿sí? De los de esa época, en dólares, ¿sí? ujú, Entonces, claro, las personas estamos pensando hoy en pesos, ¿sí? Si yo lo pienso hoy en pesos, pues prácticamente estoy comprando como igual, pero porque yo ujú, pienso en pesos. Pero el extranjero no lo ve así. El extranjero simplemente sí está comprando más caro. claro. Bien. Ujú, Entonces, por eso yo hago como, y es muy apropiado, porque por eso hago yo inicialmente el tema de la presentación con el dólar. Entonces, hoy yo realmente estaría comprando un poco más caro. ujú, Y precisamente, por ejemplo, y a eso es a lo que yo me denomino volatilidad. Y por eso le digo a las personas, ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué tipo de estrategia tienen? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para un inversor, digamos, un poco más activo, yo soy muy activo, ¿sí? Pero ujú, yo no reflejo esa actividad en mis publicaciones. ¿Por qué? Porque yo atravesé ya ese camino. Entonces, una persona que realmente, por ejemplo, no entiende esa dinámica, ¿sí? Pues va a estar comprando y vendiendo y cuando ustedes se den cuenta, o sea, cuando ustedes hagan sumas y restas, realmente no van a estar ganando mucho más allá de lo que ustedes pueden. Ustedes tienen que ser muy buenos ujú, haciendo marketing, que es lo que sí, o sea, ujú, como midiendo el mercado al momento preciso para comprar y vender, ¿sí? Entonces, por eso yo lo miro desde el punto de vista del inversor, porque eso yo lo conversaba con algunas personas que tienen un poco de perspectiva de más de largo plazo. Si yo ujú, soy de más de largo plazo, ¿cuál es mi objetivo como inversionista? Si yo lo veo como, o sea, tranquilos. Y de repente si corrige, yo les decía, pues mejor, porque si a ustedes les gusta estar promediando, pues van a haber precios y obviamente que dado la coyuntura, pues obviamente nos va a permitir acumular más, ¿sí? ujú, Entonces, por eso siempre hay como un depende. ¿Por qué? Porque todo depende del lente con el que uno esté viendo, ¿sí? La sí, persona que dijo, no, pues yo vendí en el máximo de febrero y compré allá en el mínimo de mayo, pues maestro, o sea, me está cañando o es muy bueno, ¿listo? Entonces, yo prefiero pensar, y qué pena que sea tan directo, que al menos el 80% me caña, ¿sí? Entonces, porque realmente para entender esta situación del mercado hay que tener un poquito más de fogaje en los mercados. Sí, esa es como la respuesta. De hecho, ahí es bastante porque ahí resalto ahí abajo precisamente el Standard Poor's 500 que aparece ahí con sí, un 13,52%. Y en ese obviamente rojito, no lo divido en entre dólares rojito. porque ese obviamente está en dólares. ¿Y Ujú, qué tiene el Standard Poor's 500? Pues Nvidia, Sandix, Nebius, o sea, tiene todas esas acciones que son, bueno, Nebius no está, pero están todas las acciones de IA. Y miren, ahí está rindiendo el prometido efectivo anual, el 10% efectivo anual. Entonces, pero miren, el Colcap está pues, prácticamente cuadruplicando, pues no, no hace nivel, pero sí está no, bastante mucho más arriba. Y miren, hay otras bolsas, está la chilena, la de México con el 5,71, el Bovespa con el 8,15, la de Canadá muy parecida a la del Standard Poor's 500, la siguiente es la de Tailandia, y está el Nikkei, está la de Perú, que también lo viene haciendo muy bien, y ahí la bolsa esa es la de Noruega, ¿sí? Porque sí, esa es la bolsa de Noruega, la sí. ODX, y miren, ahí muy parecido también a Perú, entonces nosotros nos estamos Es, destacando frente a muchas es que bolsas. Giovanni, lo que pasa es que Entonces, tú estás hablando solo desde el punto de vista para los que tú son tus amigos, los que están en el exacto, WhatsApp y todo eso, pero viste cuando fuiste a Shift que hay muchas personas que nos siguen en el club, ¿no? De otros países. Entonces, por ejemplo, cuando voy a Perú, a Chile, Argentina, México o España, me dicen, pero Gino, ¿por qué tú hablas tanto de mercado colombiano? Y digo, porque es que era una oportunidad histórica haber comprado, ¿no? Sí, es que míralo. claro, O sea, si ustedes miran, ahora mismo pueden vender toda la bolsa colombiana de la que tengan y la llevan a dólares y están haciendo plata. O sea, es que tienen que así es. entenderlo. O sea, es que, o sea, si tú estás desde afuera, llevas tu moneda a dólar, luego la conviertes en pesos, lo compras, esperas, no importa si febrero cayó o marzo cayó, ahora mismo lo vuelves y lo vendes y conviertes eso en dólar y te lo traes, te hiciste la plata. O sea, es que se ve Sí. ahí, es que eso es lo que muchos no entienden. Eso es supremamente importante, Jenny, y es supremamente clave, porque yo le digo a las personas, digamos, yo les digo a mis estudiantes, y lo dije en el video pasado y vuelvo Ujú, y lo digo, ahora sin sonrojarme, sí, obviamente antes me sonrojaba un poquito más, ahorita ya no. Yo estoy en bolsa por plata, sí, o sea, porque ujú, pues, sí, sí, básicamente eso es plata, o sea, yo no estoy sí, acá por temas de caridad. Esas cosas toca empezarlas a dejar de satanizar. Esto es un tema de dinero, acá estamos hablando de dinero. Entonces, después de aclarar esto, sí, yo les digo, yo me voy transportando, ¿sí? ujú, Al activo, y ya ni siquiera hablando de bolsas, al activo
que yo vea que tenga un mayor potencial, ¿sí? A ujú, mí no me importa el activo, que yo colocaba ese día precisamente un ejemplo con el tema y que en la previa conversábamos o no, o tú en la presentación ambos llegamos de hacer ejercicio, ¿sí? Entonces la analogía que yo colocaba era yo voy a hago ejercicio con unas máquinas, con unas ujú, pesas, pero yo no me enamoro de las pesas, yo las sí, utilizo. Y eso mismo pasa con los activos. Los activos no son para enamorarse, no son para ser fan de ellos. Los activos simplemente uno mira, hay una oportunidad o no. ujú, Entonces uno se va trasladando al activo, incluso porque cada uno de esos índices son activos, y básicamente cada uno de ellos tiene ETFs, yo me voy trasladando para el activo que tenga el potencial de hacerlo mejor durante el siguiente periodo y en esta oportunidad en dólares, ¿sí? Así yo pienso en dólares, porque si yo me tengo que trasladar a otra bolsa, ¿sí? Pues simplemente yo me traslado, ¿por qué? Porque allí es donde está el potencial. Yo no ujú, me puedo casar con Colombia, por ejemplo, sí, ahí sí ya con Colombia, si yo veo que de repente hay oportunidad en otro lugar, ¿sí? Entonces, si en el momento en el que yo vea, por ejemplo, más oportunidad nuevamente o en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Pues yo me traslado a Estados Unidos, pero yo me mantengo en ese activo independientemente del activo, porque uno muchas veces es, por ejemplo, acá las personas de Colombia, uno es fan de acciones y le hacen, la gente le hace barra un poco de acciones, y me parece totalmente absurdo, ¿sí? Entonces, y eso lo digo realmente con el mayor de los respetos, ¿sí? Porque las sí, personas nos convertimos como en fans de esos activos. Uy, el oro, la cripto, uy, el Sandix, ¿sí? sí, Entonces, uy, Samsung, ¿sí? sí, Entonces, sí. no, uno, sí, Samsung por un momento, ya Samsung, qué pena, muy linda y todo, pero me voy para estos activos, ¿sí? Entonces, realmente uno debe tener eso muy, muy claro, ¿sí? Eso es verdad, eso es verdad. Sí, no, es que pues sí, yo sé que hasta ahora van a como que entender, pero eso es lo que queríamos cuando tú saliste a hablar eso en noviembre del año pasado, en 2025. Esa era la clave, Sí, sí, es que ahí se ve, ¿sí? exacto, Imagínate sí, tú, exacto. yo por ejemplo, ¿no? Que yo les decía, cuando tú hablabas de eso, yo decía, bueno, voy a vender mis posiciones en dólares en Estados Unidos, voy a llevar a EWY, a Corea, voy a vender todo esto, porque todo el mundo me decía, ¿por qué inviertes en Colombia? Yo decía, porque no lo ven, es que ahí está, ¿sí? O sea, está el dinero, ¿sí? Imagínense yo haber cambiado en ese entonces, el año pasado, haberme comprado un montón en Bolsa de Colombia, ahora mismo, con toda la subida, bajada, que no ha recuperado, que lo que sea, yo hoy lo convierto a dólar y me echo la plata, ¿sí? O sea, no es así, Giovanni. Totalmente. Y ahora que lo mencionas, hablando ahí con el EWY, que es básicamente el COSPI, ¿no? Entonces, Ujú, digamos como para resumirlo ahí. Entonces, también hay algo muy curioso porque digamos que hay muchos creadores de contenido y ojo, ojo, obviamente no es que yo les tire hate, porque no, o sea, digamos que está bien hasta cierto momento, sí, pero digamos que cuando uno ya comienza a incursionarse en los mercados un poco más a fondo, digamos que hay que profundizar un poco bien, ¿sí? Entonces, ujú. uno no puede estar ahí como ese perrito de los taxis diciéndole a todos sí, 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 sí. No, Sí. uno tiene que estar explorando un poquitico más, ¿sí? Ujú, Entonces, ¿por qué? Porque esto es muy curioso. Miren, este es el comportamiento, acá solamente ya dejo algunas, ¿sí? Este es ajá, el comportamiento de los últimos 5 años. ¿Y quién está liderando ahí? La bolsa de Taiwán, que por eso la dejé ahí. Está liderando ahí con el 145% en los últimos 5 años. ¿Y ujú. quién le sigue? ¿Quién lo hubiera creído? Los últimos 5 años. Casi con el 130%. Si ustedes anualizan eso, eso es casi un 18% efectivo anual. Compro el Colcap y ya. Dejo ahí, Voy a sí. promediar y ya. O sea, siempre invertidos, que es de lo que habla, por ejemplo, Yenuk. Y miren, precisamente porque yo ahí coloco el Standard Poor's 500, que lo hace muy bien, 75,3%, ¿sí? Pero ¿qué es mejor? ¿Un 75 o un 130%? ¿Sí? Es Entonces, que para es mí es casi mucho el mejor el doble, 130%. Es sí, muy casi el evidente, doble. ¿sí? Miren que ahí está muy cerca el Nikkei al Standard Poor's 500 y el Kospi, pese a su repunte, sí, está por Ujú, debajo. Entonces, hay que entender que hay puntos de medición. Por eso, lo que hablábamos ahorita. ¿Qué mercado tiene ese potencial de hacerlo mejor ujú, en determinado momento? Es que miren de dónde parte prácticamente el Kospi. El Kospi lo viene haciendo 2025, 2026, viene destrozando absolutamente todo. Y miren lo que aparece ahí, el Colcap. Entonces todo depende, por eso es que uno busca ese activo, ¿sí? Que tenga ese potencial de hacerlo mejor. Entonces, miren, ahí está el Colcap, o sea, una maravilla. Entonces, porque yo siempre como que, a modo de sátira, yo digo, esos reels donde aparecen, si hubieras comprado CTF que sigue el comportamiento del Standard Poor's 500 hace 800 años, ¿sí? sí. Ahorita hoy sería rico, ¿sí? Entonces, pues, si hubieras comprado hace 5 años el del Colcap, El mira, coca. o sea, estarías Mm, ganando el Standard Poor's 500. Entonces, por eso es que a mí me estaba, a mí, digamos que por eso, yo siempre lo digo, ¿sí? Es
en qué momentos hay que estar, ¿sí? En qué activos. Uno no se enamora de los activos, ¿sí? Entonces, a mí en el momento en que Colombia, y yo amo a Colombia, ojo, yo amo a Colombia, Ujú. sí, pero en el momento que yo tenga que desprenderme de Colombia, también, Hay que mamita muy linda y salirse, todo, claro, sí. sí, 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 yo me voy para donde haya Y plata y Giovanni, hay que decirlo sin pena, ¿listo? ¿quieres que te diga algo así chistoso? Sí, 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 En el 2022, en Chip estuvo Pipe Campos. sí, 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 Adivina qué dijo Pipe en ese entonces. Pues más o menos era el tema de ciclos emergentes y todo esto, y sí, dijo claro, pues que había que comprar pues Colombia, Colombia, sí. emergentes, Mira eso, emergentes. mira eso. La Sí, gente pues un hubiera estado saludo allá, a o sea, Pipe. y sí, un abrazo a Pipe, de verdad que digamos que yo siempre no me cansaré de decirlo, una de las personas que más le he aprendido yo es precisamente a Felipe Campos, y realmente es muy importante eso que dices allí porque obviamente muchas veces uno como que escucha este tipo de videos, ¿sí? Y los ve, los escucha, no escucha, pero uno como que no interioriza, ¿sí? Uno dice como, ah, muy chévere lo que me dijeron, sí, muy rico, pero ya se me olvidó. O sea, uno realmente, digamos que esto uno lo hace realmente desde el estudio y el estudio es el que te da a ti esa convicción para hacer determinado movimiento bursátil. Pues yo básicamente prácticamente todo lo pienso precisamente en términos bursátiles, prácticamente todo. Entonces, porque obviamente esto tiene unos efectos. Entonces, por eso a mí esa parte me parece supremamente importante. Después, por ejemplo, yo hoy por hoy, si me lo preguntaras, yo por eso, al menos hasta este año, yo sigo permaneciendo en Colombia, ¿sí? Yo ya tengo obviamente, digamos, como visualizado hacia dónde me va a trasladar, ¿sí? Pero obviamente por eso traigo este es las 15 empresas más importantes de Estados Unidos, ¿sí? Digamos que esta es la forma en como yo, Giovanni Conde, ¿sí? O sea, digamos que esta es mi forma, ¿sí? No es que sea la forma correcta, porque eso también yo debo aclararlo, ¿sí? Digamos que hay formas en que las personas miden los mercados de una u otra forma, ¿sí? Entonces también hablábamos en el video, ¿no? Entonces, en el anterior. Entonces, si usted lanza la moneda 100 veces y las 100 veces el 75% le dice que compre un activo, pues hombre, sígalo haciendo porque le está funcionando ese sistema. Compruebe ese sistema. Entonces, el problema muchas veces no es el inversor, ¿sí? El problema es que el inversor o el trader incluso no tiene un sistema y aún teniéndolo, no lo respeta. Ujú. Entonces, pues ahí es donde está realmente el problema. Bien, Sí. entonces, cuando usted ya tiene su sistema, pues obviamente respeta su sistema. Y este es, digamos, como mi sistema en la forma en como yo, Giovanni Conde, insisto, Ujú. mide la temperatura del mercado. Entonces, yo aquí tengo las empresas más grandes del Standard Poor's 500 medidas por su capitalización bursátil. No están ordenadas por capitalización bursátil, pero ahí en barras verdes está la capitalización bursátil. Entonces, obviamente aparece casi de última, de penúltima aparece Nvidia, ya les voy a explicar por qué. Ujú. Entonces, Nvidia con 5.4 trillones de dólares, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Esa es la forma en como yo mido. Entonces, actualmente, el mercado americano se está moviendo casi como se está moviendo el Kospi, ¿sí? Muchas de sus majors, de las macro cap, ¿sí? O sea, lo que son Nvidia, lo que son la misma Alphabet, incluso Microsoft, moviéndose en un día un 10, 12, 15%. Eso es una barbaridad, Sí. ¿sí? O sea, una empresa, ¿sí? de 4 billones de dólares, moviéndose un 10% en un día, eso es una barbaridad. Entonces, no normalicemos esa situación, ¿sí? Esos son alertas, ¿sí? ¿Por qué yo traigo esto? Porque al menos 10 de estas empresas han tenido desvalorizaciones este año que han llegado al 20% o más, ¿de acuerdo? Entonces, para mí es muy importante y Yenuk, que es un analista técnico por excelencia, sabe Ujú. que una empresa o un mercado, mejor, entra en corrección o se conoce como corrección técnica cuando ha caído un 20% más. Ujú. Entonces, acá ya hablamos es de stocks o de acciones a nivel individual. Sí. Y muchas de estas acciones han corregido incluso este año. Lo que pasa es que Ujú. Nvidia, por ejemplo, pues ya está muy cerca de sus máximos, está solamente, que esa es la última columna, aparece ahí menos 4.8%, sí, esa es su desvalorización este año, pero eso no implica que este año no haya corregido prácticamente también un 20%. Y Ujú. así ha pasado con Microsoft, ha pasado con Alphabet, ha pasado con muchas de esas acciones que están allí. Miren que hay varias de ellas, 4 de ellas que están incluso actualmente con un 20% o más desde sus máximos históricos de desvalorización. Y de repente vuelven y repuntan. Esto es una alerta, ¿sí? Esto es Sí. supremamente delicado porque cuando hay esos movimientos tan fuertes, ¿sí? Es porque el mercado está llegando en momentos donde ya solamente hay mucho sentimiento, ¿sí? Ujú. Ojo, yo no satanizo precios, no satanizo movimientos, a mí me fascina el tema de la valoración, ¿sí? Obviamente yo no satanizo absolutamente, yo trato de entender el funcionamiento del mercado.
Y este entendimiento del mercado me está diciendo a mí, esto es una locura. Una acción como Microsoft moviéndose, prácticamente eso fue lo que se movió en un día, yo decía 10%, y así muchas de ellas se han movido así. Y acá no alcanza a visualizarse, pero acá alcanzó a colarse incluso Sandix, si mal no estoy, ¿sí? Sandix es una completa locura. Entonces yo decía, eso, maestro, eso es una alerta. Entonces yo, por ejemplo, hoy al menos te puedo decir, Jenun, que yo al menos por este año sigo con mi perspectiva, digamos, como alcista, ¿sí? Ujú, Pero obviamente yo estoy revisando esto. Entonces, cuando hablábamos en ese video, yo les digo, me mantengo invertido, ¿sí? ujú, Pero yo estoy pendiente de esas alertas, ¿sí? Entonces, sí, esas alertas a mí ya me están diciendo, estamos llegando en una etapa donde el mercado esto se puede llegar en algún momento a descontrolar. No quiero decir que vamos a corregir de una vez un 20, 30, 40% en un índice, porque para eso se necesitan otros factores. Pero sí ya hay alertas que yo lógicamente estoy pendiente. Entonces, al menos por ahora sigo siendo alcista, pero ya tengo al menos muchas alertas. Esto para mí son banderas sí, rojas. No quiere decir que yo pues va a salir como un loco, pero sí para mí esto sí son banderas rojas. Entonces digamos que si yo hablara de perspectivas, no puedo decir, hey, no, es que el mercado se va a caer acá en el próximo mes, no, no tengo ni idea, pero yo sí estoy muy pendiente del mercado porque sí estoy viendo cosas que ya son un poco delicadas. sí, porque la mayoría no ha visto esos movimientos feos, ¿no? Realmente. No, 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 ya, y Sí, hace falta, hace falta. De hecho, hay una estadística que saca una página que a mí me encanta. Este es el octavo, si mal no estoy, es el octavo rally más grande de la historia del Standard Poor's 500. Entonces, lleva más de, ya ahorita se me olvida la cantidad de días, pero ellos lo miden. Si mal no estoy, está muy ujú, cerca de 1700 días. Esto es una barbaridad, sí, esto es una barbaridad. sí, Entonces, eso y en algún momento se debe purgar. sí. Entonces, Y y digamos, necesitamos realmente una purga. no estamos siendo Michael Burry, ¿no? O sea, llamando que ya va a No, caer, ¿no? O sea, sí, puede seguir subiendo porque es una locura, ¿no? El mercado es así. Pero sí, como dice, es una alerta, ¿no? Por ejemplo, yo tengo VGT, o sea, las tecnológicas de ah, Vanguard, y yo ya sí. les dije, ¿no? Yo ya me voy a ir vendiendo poquito a poquito, porque eso, con lo que tú dices, cuando un Meta, un Microsoft se mueve un 10% en un día, eso para mí ya no me gusta, ¿sí? O sea, te está diciendo algo. Hay mucho trasfondo ahí, lo que pasa es que explicarlo, pues obviamente nos vamos a tomar otra hora. Ujú, Entonces, pero hay mucho trasfondo, no, trasfondo en esa situación. Que se sí. mueva una penny stock un 10, 20%, pues eso no hay problema. Está bien, Pero sí. que se muevan así las empresas más grandes del mundo, eso no. Eso sí es una alerta. Y tu Nvidia tiene earnings la otra semana, ¿no? Estamos grabando Sí, sí, ahorita sí. ya cerquita, o sea, la otra semana, o sea, ya tenemos los earnings y eso puede Sí, hacer gran movida. Sí, claro. es que Y es muy pertinente, 10% de pues, Nvidia es un Ecopetrol. Un día se desaparece todo el capitalización de un Ecopetrol. Es que fácilmente, incluso toda la bolsa, o sea, eso es que eso es una sí, locura. Eso es una locura, el movimiento de ella en una hora mueve todo el mercado colombiano, eso es una sí. completa locura. Ujú, Entonces, y es claro lo que dices, que, por ejemplo, hoy que estamos acá, digamos, hablando, tú sabes que estás muy metido en el tema, el VIX está por allá abajo, sí, sí, el mercado sí, sí está. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera comprar protecciones, este es como el momento realmente. Entonces, pero esto ya estamos hablando ya de muy corto plazo, sí, estamos hablando de corto plazo. Entonces, pero sí, hay alerticas. Digamos que el mercado que te corrija la próxima semana, al siguiente mes, un 5% eso realmente no es nada, o sea, realmente. Entonces, pero sí, esto es un tema como de banderitas rojitas para tenerlo presente. Mm. sí, sí. Uy, bueno, estuvo denso, ¿no? Como explicación. De pronto, ahora todo el mundo dirá, ay, ya entendí por qué de tanto Colombia, Colombia lleno. Claro, porque finalmente, mira que pues, le acertamos, o sea, era un mercado que lo iba a hacer muy bien. Y el de mi país también, que yo les dije muchas veces, eso está como casino, ¿no? Allá, pero también eso a mí me valió muy bien haberme pasado a bonos coreanos y haber La comprado. maravilla. Es, dicho, toda mi familia me dice, ya sé por qué te siguen tanto. Pues claro, pero y porque la pillamos antes, ¿no? Desde 2025. Ahora ya yo creo que estamos en una fase que hay que tomar otro tipo de decisión, por si acaso. No estamos diciendo que compren ni nada de eso, justo porque pues cuando hay esos movimientos así es como ya hay que revisar un poquito, ¿no? Oye, Giovanni, Sí, es verdad. una cosita. Entonces, ¿tú qué harías pues ahora con todo este escenario? Todo se ha movido, ¿no? Un poquito. ¿Cuál sería un poco, ahí sí, no recomendación necesaria, tú qué harías a partir de ahora? Este último semestre, que también estamos con el midterm en Estados Unidos, ¿no? Eso es muy importante. O Colombia Entonces, con sí. la transición del gobierno, ¿no? ¿Qué crees que Sí, deberían hacer?
Y es que muchas veces el tema es tan escaso, o sea, es que, por ejemplo, ahí ya que lo mencionas y me devuelvo ahí súper rápido, por ejemplo, el tema del dólar, ¿sí? O sea, es que obviamente con el tema de la transición del gobierno, todo el tema, Ujú, ya un poco de temas económicos, pero lógicamente, evidentemente, el dólar, por ejemplo, en Colombia puede rebotar, o sea, yo no digo que no, que eso no pueda pasar, eso puede llegar a pasar. ujú, Entonces, eso es supremamente importante y lo que mencionas precisamente de las elecciones, precisamente por este señor, o sea, Trump actualmente, con el mayor respeto, digamos, con al que no le guste Trump, pero con las intenciones son muy buenas, actualmente está muy, qué pena que lo diga de esta forma, pero está cogido de las bolas realmente mm, porque es que Irán lo tiene así, precisamente porque ellos están haciendo uso mucho de sus inventarios, precisamente de las reservas, y actualmente sus reservas son históricamente bajas realmente, o sea, no ujú, es por una broma, y ese tema es supremamente importante, por eso es tan importante el petróleo, digamos que sí, ahí hay varias situaciones realmente a nivel macro que sí, o sea, pero lo mismo, digamos, estar como pendiente más bien como de esa situación. Yo, por ejemplo, por eso te digo, o sea, yo sigo alcista en el mercado colombiano, sigo incluso en el mercado gringo. Ahorita la próxima ujú, semana, el próximo mes nos corrió un 5%, pero eso es una, digamos que eso es ruido, ¿sí? O sea, digamos, ujú, dentro de un tema de inversiones. Pero sigo sin ningún problema. Digamos que, por ejemplo, cuando yo miraba el video, entonces yo decía, es que no veo como a ese Standard Poor's 500 al menos superando a otros mercados, ¿sí? Entonces, y pues ahí está y continúo con esa perspectiva. Entonces, pero sí noto algunas alertas. Entonces, digamos, al menos por el término de este año, sí estamos como que sería como absurdo. O sea, ahorita terminamos el video y el otro lunes ahí, o el otro sábado hay otra guerra, y entonces uno dice, miércoles se daña el videito. Entonces, pero uno eso no lo sabe, pero al menos con la información hasta el momento, ¿sí? ujú, Diría que realmente lo que resta del año, incluso con las elecciones de Trump, o sea, de ujú, Trump no, sino de las de midterm, Estados Unidos ujú, con el tema de la, ¿sí? Estar en una etapa de transición, sigue, ¿cómo decirlo? Como una tensa calma, ¿sí? Entonces, como una ujú, tensa calma. Ya uno con nueva sí, información, digamos que uno ya comienza a revisar. Entonces, pues, de repente, en otra oportunidad ya revisamos, por ejemplo, para 2027. Entonces, obviamente yo me he estado autoinvitando como si, entonces, pero eso, digamos que yo lo miro ya, digamos, como uno va trabajando dependiendo con la inversión disponible en ese momento. Y yo creo que no hay como factores que yo diga en estos momentos de alerta roja, sí, obviamente correcciones, esas cositas allí, pero al menos de lo que resta del año no veo mayor cosa que sí, digamos que vaya a haber algunos cambios supremamente fuertes. sí. Hay mucha complacencia realmente, eso es lo que se llama, ¿no? La Sí, total. palabra, sí, Sí, así es, así es, así sí. es. Por ejemplo, el temas de tasa, desempleo, pero bueno, es que eso ahí nos gastamos otro Otra jugo de hora tiempo. hablando de eso, sí. Sí, Oye, Giovanni, muchísimas gracias. Es sacar tu tiempo y explicarnos todo esto. Y bueno, qué bueno que lo que dijiste funcionó también. Y pues bueno, de pronto habrá gente todavía brava, pero bueno, eso es, ¿no? O sea, cada uno decide y tal. Y esta vez la pegaste, ¿sí o no? La pegaste, ¿la sí, verdad? súper, súper, muy contento por ese lado, sí, muy La contento. pegaste y eso No, ya nada, está y bien. no, muchas gracias a ti por la invitación. Nuevamente, yo encantado realmente de transmitir un poquito de conocimiento, un poquitico de lo que he aprendido a través de estos años. Entonces, nada, fabuloso estar acá nuevamente contigo. Bueno, yo para contarte que como no pude estar en el curso tuyo de ahora que está con IA y todo eso, en el del siguiente sí voy a estar, ¿sí? Ya la tenemos ¿Qué ahí, nota? sí. Chévere, Es chévere, chévere. que Listo, te por si espero allá. acaso Voy a estar ahorita. alguien quiere saber un poco sobre eso, vamos a colocar el enlace abajo, ¿no? Ah, bueno, ¿Cómo es listo. que se Ok. llama? El curso es de jugador a inversor, ¿sí? Eso, Entonces, de pues uno jugador a entra, inversor. Ujú, sí, eso, sí, pues sí. básicamente uno entra jugando, uno no lo cree, pero uno entra jugando a la bolsa, sí, pensando que es un inversor. Ujú. Entonces, por eso el nombre, sí, de jugador a inversor. Sí, sí. Me interesó que ya había hecho, pero creo que con el tema de IA quiero ver cómo lo haces. Entonces, para los Sí, que lo les tengo estructurado de interese, otra forma. ahí está abajito el coso. Bueno. Listo, gracias, Diego. Bueno, Bienvenido. muchísimas gracias, Giovanni, que sigas teniendo un fin de semana excelente y pues gracias por tu tiempo. No, a ti muchísimas gracias por la invitación y yo encantado. Chao a todos. Chao, chao. Cuídense. Chao. ¿Acaso Voy a estar ahorita. alguien quiere saber un poco sobre eso? Vamos a colocar el enlace abajo, ¿no? Ah, bueno, ¿Cómo es listo. que se Ok. llama? El curso es de jugador a inversor, ¿sí? Eso, Entonces, de pues uno jugador a entra, inversor. Ujú, sí, eso, sí, pues sí. básicamente uno entra jugando, uno no lo cree, pero uno entra jugando a la bolsa, sí, pensando que es un inversor. Ujú, Entonces, por eso el nombre, sí, de jugador a inversor. sí, sí. Me interesó que ya había hecho, pero creo que con el tema de IA quiero ver cómo lo haces. Entonces, para los Sí, que lo les tengo estructurado de interese, otra forma. ahí está abajito el coso. Bueno. Listo, gracias, Diego. Bueno, Bienvenido. muchísimas gracias, Giovanni, que sigas teniendo un fin de semana excelente y pues gracias por tu tiempo. No, a ti muchísimas gracias por la invitación y yo encantado.
Chao a todos. Chao, chao. Chao, Cuídense. chao.